Hola, bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar. Muchísimas gracias. Nos vamos a empezar en unos minutitos más. Estoy esperando a que se unan más personas, pero pues muchísimas gracias por estar aquí. Por mientras les voy platicando un poquito acerca de este webinar, etcétera. Para los que es la primera vez que nos ven o no saben un poquito acerca de nosotros somos Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, una organización ambiental que lleva más de 30 años trabajando en la ciudad de Tijuana en diferentes proyectos para la conservación del medio ambiente. Entonces, ahorita, bueno, en tiempos de cuarentena hemos migrado un poquito en línea, a la modalidad en línea, y por eso estamos haciendo estos webinars donde vamos a hablar acerca de diferentes temas. Para los que estuvieron en nuestro webinar pasado, y para los que no les cuento un poquito, tuvimos un webinar hace un par de semanas donde hablamos acerca de la biodiversidad de la región de Baja California. Entonces, para los que no estuvieron, voy a poner ahorita el link como comentario para que vayan a escucharlo después de que se acabe este. Y la verdad es que es una muy buena continuación este segundo webinar, donde ya vamos a hablar acerca de estrategias de conservación en la ciudad de Tijuana y también en la región. Entonces, sí creo que es una muy buena continuación. Para los que estuvieron presentes en nuestro primer webinar, supieron que tuvimos algunas dificultades técnicas. Entonces, originalmente íbamos a tener dos invitados que iban a estar hablando de qué es la biodiversidad o cuál es la biodiversidad en la región de Baja California, pero solamente uno se pudo conectar. Ese fue Juan Galindo, quien nos dio una súper buena explicación acerca de la biodiversidad de la región. La segunda invitada que teníamos era Delia Castellanos, pero no pudimos entrar, etcétera, y en ese webinar les comentamos que íbamos a hacer un segundo webinar para que ella nos compartiera de su conocimiento, y quisimos adaptarlo un poquito más a qué se hace para conservar la biodiversidad de la región, que creemos que es muy importante y sabemos que a muchos de ustedes les interesa mucho. Entonces estamos muy emocionadas de poder compartir eso con ustedes. Me presento, yo soy Valeria Obregón y trabajo aquí con Proyecto Fronterizo. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a nuestra invitada especial, Delia Castellanos, que también es colaboradora de Proyecto Fronterizo. Entonces, un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en Oceanografía y con una especialidad en Administración de Zonas Costeras por la Facultad de Ciencias Marinas en la UABC, y también tiene una maestría en Desarrollo Urbano en la Universidad Iberoamericana. Entre algunos temas y proyectos en los que ella ha participado es en la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano locales, regionales y binacionales, tales como el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tijuana, Plan Estratégico Metropolitano 2030, Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la Subcuenca de los Laureles, entre otros. También Delia ha participado en la elaboración de la normatividad, reglamentos, declaratorias y otros instrumentos regulatorios, como lo son el Reglamento de Protección al Ambiente del municipio de Tijuana, la conformación de la Dirección Municipal de Protección al Ambiente, la elaboración de las primeras declaratorias para las zonas de alto riesgo en el estado y la declaratoria de la Cañada, de los Sauces, Norte y Sur, entre otras. Entonces, antes de presentarla, sí me gustaría enfatizar un poquito en lo último que dije. Estamos hablando de áreas de conservación porque creemos que es un tema ahorita que se está hablando mucho debido a lo del recorte de la CONAMP, etcétera. Entonces creemos que es importante estar hablando de esto, y también que no solamente existen las áreas protegidas federales, que son las que hemos estado escuchando mucho, que son las que protege la CONAMP, y en Baja California tenemos 11, pero también hay más tipos de áreas protegidas. Ya Delia les va a platicar un poquito más acerca de eso, pero sí me gustaría decir que en el municipio de Tijuana solamente hay 2 áreas protegidas a nivel municipal, y una de ellas es el Cerro Colorado y la otra es el Parque de los Sauces, que está ubicado en Playas de Tijuana. Entonces, Delia Castellanos, ella escribió la declaratoria del Parque de los Sauces. Entonces, gracias a ella tenemos una de las 2 declaratorias que están aquí en el municipio. Entonces, creo que eso es algo como súper, súper bueno, y pues queremos felicitarla, y también estamos súper agradecidos con que pueda estar aquí para compartirnos un poquito de su conocimiento y todo. Así que muchísimas gracias, Delia, y bueno, aquí te presento. Hola Delia, ¿cómo Gracias, ¿qué estás? tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues bueno, pues muy contenta, muy agradecida por la invitación a participar pues de esta pequeña charla, una charla que estábamos planeando tener justamente en relación con este mes del Día del Medio Ambiente. Y bueno, pues el día de hoy lo que me gustaría es un poquito pues platicar, más que nada es una plática que ojalá que resulte amena
sobre qué pasa con el tema de la conservación en Tijuana, en el contexto urbano, ¿no? O sea, de repente hablamos mucho, escuchamos y tenemos mucha información sobre este tema de la biodiversidad. Ya también en el webinar pasado, el compañero Juan nos habló un poco pues de cómo está esta cuestión de la provincia florística y cómo están repartidos como de repente estas comunidades, ¿no? de plantas, de animales, y cómo de repente podemos conocerlas, pero hoy yo quisiera más adentrarme un poquito a platicarles cómo es que desde la óptica de lo municipal, ¿no? Se vienen trabajando estas iniciativas de conservación y cómo este tema, pues ahorita tan relevante de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad, pues se sitúa como un tema realmente muy importante, siempre ha sido importante, pero yo creo que ahorita en este contexto del tema de COVID y en el tema también de la situación de disparidades, inequidades en la parte justamente del desarrollo urbano, pues estos asuntos se empiezan a colocar en otro orden de prioridades, ¿no? Y tenemos también como sociedad civil que entender un poquito acerca de cómo se dan estos instrumentos, para qué están estos instrumentos, cómo se aterrizan y en qué medida las organizaciones de la sociedad civil podemos también participar de este ejercicio, de estos instrumentos, ¿no? Cómo tenemos que apropiarnos de estos instrumentos y saber utilizarlos para que podamos también transitar pues hacia una cogestión, ¿no? Hacia una participación pues más dinámica, ¿no? Más corresponsable de estos espacios. Les voy a compartir una presentación. Muy bien, bueno, pues así le hemos denominado esta presentación, ¿no? La conservación de la biodiversidad en el contexto urbano de Tijuana. Y bueno, antes de empezar a tocar como esta temática, me gustaría, antes que otra cosa, pues platicarles un poquito de Proyecto Fronterizo. Aunque ya mucha gente conoce el trabajo de Proyecto Fronterizo, bueno, pues nunca está de más por ahí que alguien nuevo nos pueda ver y pueda conocer acerca del trabajo de esta organización. Básicamente, el Proyecto Fronterizo es una organización pues, ambiental, ¿no? Fundada desde 1991 aquí en Tijuana, pues para incidir un poco en este tema de la política ambiental, cuando la política ambiental era incipiente, cuando estaba muy cercana a la publicación de la Ley General y todas estas temáticas ambientales, pues eran totalmente nuevas, ¿no? En muchos contextos. Y entonces las organizaciones, bueno, Proyecto Fronterizo fue de las primeras organizaciones que tomaron un rol mucho más activo en involucrar a la comunidad y al público en general en informar, ¿no? Acerca de los contenidos de la ley, acerca de una serie de figuras que ya aparecían y que, bueno, pues se dio la tarea de tratar de difundirlas, de que se conocieran y que se tomara como mayor conciencia acerca de cómo pues justamente la ciudadanía puede participar en estos procesos. Y principalmente desde el ámbito de la educación ambiental, pues también enfocar esta parte de la conciencia ciudadana o de la concientización hacia entender un poco cómo funcionan y operan estos sistemas ambientales, ¿no? Que a veces son también transfronterizos y que tienen que verse con una óptica más integrada, ¿no? Entonces, bueno, aquí Proyecto Fronterizo hizo un esfuerzo, una serie de trabajos orientados a difundir la importancia de la integralidad de estos sistemas naturales y ribereños, pero también situados en un contexto de funcionalidad como es la cuenca, ¿no? Y en este caso, pues la cuenca de Río Tijuana. Y bueno, pues a través de todos estos años, Proyecto Fronterizo ha ido haciendo una labor precisamente de concientización, pero a partir de práctica, ¿no? Del ejercicio directo de proyectos, de acciones con la ciudadanía, con las comunidades. Y bueno, ha trabajado en una serie de líneas de trabajo muy interesantes,
yo ahorita les voy a platicar muy brevemente, nada más no voy a entrar en detalles porque pues finalmente está la página de la organización en donde ustedes pueden entrar y revisar un poquito más en detalle. También están los datos de donde pueden acceder a tener mayor participación si fuera el interés de sumarse como voluntario a alguna de estas actividades o trabajos, ¿no? Pero bueno, básicamente tienen el proyecto de corredores biológicos transfronterizos, del cual pues estoy colaborando ahorita con Proyecto Fronterizo, y básicamente este programa se enfoca precisamente a la protección de espacios naturales pues que están amenazados, ¿no? Que guardan una conexión directa con estos sistemas de cuencas, ¿no? Compartidas a través de las fronteras, y que por eso se les llamó corredores biológicos, porque son justamente eso, ¿no? Son conexiones naturales que se han ido perdiendo, que se han ido transformando por la actividad urbana. Y bueno, estos corredores, sin embargo, no dejan de ser importantes en este contexto de evitar que se sigan fragmentando estas regiones de biodiversidad, ¿no? Entre más fragmentados se dan estos territorios, pues más vulnerables se vuelven y más frágiles. El otro programa es un programa muy, muy bonito, es el programa de Restaurante Amigo del Mar, enfocado a una certificación de restaurantes que voluntariamente se incorporan a hacer cambios, ¿no? En la reducción sobre todo de plásticos, ¿no? Que afectan la salud del mar. Todos hemos escuchado, pues, todas estas problemáticas, se nos ha tocado ver videos, ¿no? Informaciones que incluso en próximas fechas les va a tocar también ver otros materiales que se van a estar difundiendo sobre este tema de los plásticos en el océano y la contaminación del mar. Pero este programa pues es muy, muy, muy interesante, muy bonito, porque es justamente una acción que se hace de conciencia, de participación de un sector muy en particular, que son los restauranteros, y particularmente pues empezó con playas, con los restauranteros de playas, que poco a poco se han ido a través de este trabajo de educación, ¿no? Con estos grupos, pues Proyecto Fronterizo ha ido logrando que se fueran sumando cada vez más restaurantes a este programa, y bueno, pues ha ido poco a poco creciendo, ¿no? Entonces es un programa muy bonito, los invitamos a que investiguen un poquito más de él, les va a parecer muy interesante. El programa de Tijuana Waterkeeper es un programa orientado a cuidar y proteger la salud del mar, ¿no? De las costas y sus aguas, básicamente por el tema de salud, ¿no? Salud ambiental y salud pública. Todos sabemos que, pues bueno, desde siempre ha habido situaciones de contaminación en la zona de la costa, por vertimientos a veces clandestinos de aguas, por accidentes o lo que sea, pero hay una situación ahí de vulnerabilidad en la calidad del agua en el mar, y bueno, pues tenemos un recurso que es muy importante desde el punto de vista turístico. Entonces, bueno, desde el 2014 el Proyecto Fronterizo ha estado trabajando en este programa, básicamente recolectando datos. Creo que es la única que yo sepa organización de la sociedad civil que realiza esta labor de tomar monitoreos de calidad del agua en los océanos, en las costas, en las zonas donde se baña la gente, para ofrecer precisamente información sobre la calidad del agua, ¿no? Y evitar pues esta parte de los riesgos a la salud. Y el último programa, digo, no es la última actividad, pero sí el último programa del que yo les voy a platicar al menos, es este famosísimo programa de Proyecto Fronterizo, que es el de Salvemos la Playa, ¿no? Que ya como dice su directora, ya es un proyecto comunitario, ya es de todos, ya lo adoptó la comunidad, lo adoptaron una serie de grupos y organizaciones, y a este nivel que, bueno, pues se conoce ahora como pues uno de los eventos pues más conocidos, más festejados, más realizados y más grandes, ¿no? En la región de ese tipo. Entonces, bueno, con mucho gusto se hace cada año esta actividad. Bueno, ya para empezar a platicar un poquito más acerca del tema que nos interesa el día de hoy, vamos pues a dar una muy breve, un recuerdo más que nada de esto, declaración de Río, ¿no? De los principios de Río, justamente reflexionando
este tiempo que ha pasado desde que se instituyeron estos parteaguas, ¿no? En la cuestión ambiental, 28 años de estas reuniones que pues se dicen fácil, ¿no? El doble, 48 de la primera reunión que hubo en Estocolmo. Me parece que es importante traerlos a colación, no voy a entrar en describir todo, porque ya todo el mundo, si no todo el mundo no lo sabemos, pues bueno, hay como mucha información sobre estos principios, ¿no? Y estos parteaguas mundiales, pero sí quisiera como retornar a mencionarlo porque hay dos principios que en lo particular ahorita me parece que tienen que ver con este tema del que vamos a hablar hoy, y que es justamente el tema del el principio número 4, que habla de alcanzar el desarrollo sostenible. La protección del medio ambiente, dice, debe de incluir la parte integrante la parte integrante del proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, me parece que esta parte dentro del tema que vamos a tocar es muy, muy relevante, tomando en cuenta que, pues bueno, los años que se pronunciaron estos principios, pues justamente lo traigo a colación por eso mismo, porque creo que ahí está ese tema desde hace ya bastantes años, y lo que habría que ver es justamente cómo se ha ido, y aquí lo dice claramente este principio, que no podrá considerarse de forma aislada, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hemos realmente avanzado a 28 años de Río en lograr una mayor integración de estos temas del ambiente con el tema del desarrollo, ¿no? El principio 10, por otro lado, nos habla de un aspecto muy importante que es el tema de el acceso adecuado a la información sobre medio ambiente. Y bueno, hay ahorita todo pues un regreso a este principio 10, ¿no? Hay toda un área de oportunidad en cuanto a los temas de participación y adopción de decisiones a partir justamente del tema de cómo se otorga o se ofrece esta información ambiental y pues el derecho que se puede tener de todas formas por acceder a esta información, el derecho que todos tenemos de disponer de esta información, ¿no? El principio 10 también nos habla de que para justamente contar con esta información que tenemos que tener primero para poder hablar o para poder entender de esta situación de la conservación o de la biodiversidad, pues es el Estado quien tiene que proveer, ¿no? De primera instancia, como primera entidad, como primera base, la información, facilitar esa generación de datos para poder sensibilizar acerca de la problemática, en primer lugar, a partir de estos datos, a partir de tener los datos cuantitativos o cualitativos, pues poder tomar participaciones en decisiones en términos de la política, ¿no? Que se va a seguir, pero también promover y empujar la participación de la población a partir de estos datos, de esta información, ¿no? Y bueno, pues el principio 10 habla de que la mejor manera de tratar o de abordar estas problemáticas ambientales, estas cuestiones ambientales, es a través de la participación de todos los ciudadanos que están interesados en el nivel que les corresponda. Y este es un párrafo muy importante de este principio porque, insisto, ya desde hace tiempo se viene hablando de la importancia de la participación ciudadana, ¿no? El tema aquí es cómo logramos, o si se ha logrado después sabemos todos de antemano que las organizaciones han tenido un papel y un rol fundamental en este tema, ¿no? Del tema ambiental, los roles que se han tenido, la definición de las políticas que se han dado, han partido mucho del ejercicio de las organizaciones civiles, por supuesto. Y bueno, pues justamente porque este principio 10 hace mucho énfasis en este aspecto, ¿no? Y pues también habla de los procedimientos judiciales o jurídicos administrativos para el resarcimiento de daños ambientales, ¿no? Que sean pertinentes aplicar con este principio que después conocemos todos como el que contamina paga, ¿no? Entonces, bueno, de todas esas cuestiones nos habla este principio 10.
Y después de esta elaboración de estos eventos y de estos principios, vienen otros hitos importantes, se puede decir, en la historia, ¿no? No, hay muchos otros, por supuesto, que han jugado un papel importante, pero me parece a mí que dentro de todos estos eventos que han venido sucediendo a lo largo del tiempo, unos encadenados con otros, este tema de la definición de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, pues también se constituyen en una parte muy importante, ¿no? De esta tarea y de este ejercicio de realmente transitar hacia la definición de políticas ambientales, ¿no? Y bueno, aquí dentro de todos los 17 objetivos de desarrollo sustentable que tenemos, pues hay 4 principales, digamos, que tienen que ver directamente con esta temática de la conservación y el tema de la biodiversidad. Uno, pues, es obviamente el tema de vida submarina, ¿no? Que pues estamos hablando de no solamente de biodiversidad terrestre, ¿no? Sino todo el ámbito de la biodiversidad marina. El tema del agua limpia y saneamiento, que por supuesto tiene una correlación muy directa con el asunto de los ecosistemas, ¿no? A veces pareciera que estos objetivos están segregados unos de otros y de repente sí pareciera, a la hora que uno lee los objetivos o lee las metas, parecieran que están un poquito como desarticulados, pero realmente por eso digo que estos 4 están como muy de la mano, ¿no? Va muy de la mano porque finalmente no podemos pensar en tener agua limpia y saneamiento del agua si no pensamos en la conservación de los ecosistemas, ¿no? Definitivamente son pues inseparables, se puede decir. Y el objetivo de acción por el clima, pues igual, está muy correlacionados con todos estos, porque ya hemos visto pues esta situación del funcionamiento sistémico que tiene nuestro planeta. En muchos de estos aspectos están totalmente relacionados, afecta a uno, se afecta el otro. Y dentro de todo digamos, estos 4 principales objetivos que tienen que ver con la conservación de los ecosistemas, hay uno que, digamos, podríamos decir que los une a todos, ¿no? Todos tienen que ver, todos los demás también tienen injerencia en esto, ¿no? No podemos dejar, por ejemplo, fuera el de ciudades sostenibles, pues por supuesto que no, ni el tema tampoco de industria, en fin, pero principalmente considero que el objetivo de educación de calidad, hablando de educación y de este tema que estamos diciendo el día de hoy, es el que viene a ser el hilo conductor, el hilo que une estos objetivos, ¿no? Emanados justamente con una visión de educación de calidad en todos los ámbitos de educación que pueden darse. Luego se suma otro instrumento que ahorita se está retomando, se está hablando mucho del acuerdo de Escazú, ¿no? Y este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ese es el nombre que tiene este acuerdo. Es el primer tratado regional en América Latina que establece disposiciones específicas para la promoción y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y eso es un tema pues muy importante, sobre todo ahorita en estos momentos y en estos tiempos en los que justamente se están viendo situaciones muy desafortunadas con el tema de derechos humanos, con el tema de los defensores de asuntos ambientales. Entonces, bueno, pues ahorita hay una serie en 22 países que ya firmaron y por ahí me parece que 11 más faltan por firmar, entre ellos México, que está en la revisión de su ratificación. Pero este acuerdo me parece que no es una serie de acuerdos como sueltos, ¿no? Que de repente aparecen ahí, sino que cada uno ha ido sumando, ¿no? Al otro y genera bases, soportes para que el otro se dé. Este tiene, pues, algunos avances, digamos, en términos de vinculaciones sobre todo. El artículo 10 de este acuerdo en particular, digo, tiene muchos más artículos y muchos más aspectos que son interesantes de hablar, pero yo me concentré simplemente en el artículo 10 que
justamente tiene que ver con lo que estamos ahorita hablando, ¿no? Que es esta parte del fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Que en este artículo se enfatiza mucho de cómo se tiene que trabajar en fortalecer estas capacidades de organización, de información, de difusión, para poder realmente hablar de una verdadera participación, ¿no? Y poder a partir de eso entonces desarrollar y fortalecer pues estos programas, ¿no? De derecho ambiental, de conocimiento, de acceso a la información, de generación de indicadores, etcétera, ¿no? A partir de justamente todos estos procesos, pues se puede hablar también de promover la educación, la capacitación y la sensibilización en los temas ambientales mediante procesos de consulta y debate. Que eso es también parte ya de lo que se hablaba en Río, en los principios, y también en los objetivos de desarrollo también vienen señalados, pero ya aquí está haciendo un énfasis en esta parte de vinculante con otros aspectos que tienen que ver con los derechos, ¿no? Con los derechos humanos. Bueno, otro aspecto importante que tiene que ver con este señalamiento en este artículo en particular, pues este tema de la participación y la cogestión, ¿no? De las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que pues se deben fortalecer o se deben impulsar los trabajos que estos realizan, porque forman parte sustancial del avance que se pueda tener en términos de la información ambiental, ¿no? Bueno, entonces hablando de este tema de sensibilización de la parte de educación ambiental, de sensibilizar a las comunidades, a las organizaciones, a los diferentes sectores, ¿no? Incluso al gobierno también, ¿no? A los sectores de gobierno, a los grupos de gobierno. Pues aquí el hilo, insisto, conductor de todo esto es el tema de los procesos de educación ambiental. No necesariamente tienen que ser entendidos estos como procesos formales, por supuesto que están incluidos, pero aquí estamos hablando como de todos estos procesos, justamente de los que a veces tienen que encargarse pues los diversos grupos organizados de la sociedad civil, ¿no? Esta parte de la educación ambiental se constituye o se considera pues la base precisamente para soportar todas estas actividades, ¿no? Estos nuevos cambios de actitudes hacia el medio ambiente y poder pues hacer más entendible la parte de la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, no se trata nada más de un conocimiento técnico o teórico sobre algo, que también por supuesto sirve, sino que también poder entender desde la óptica del quehacer de cada uno de nosotros, pues dónde somos corresponsables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de los residuos, ¿no? A veces pensamos que ciertas situaciones no tenemos nada que ver, o sea, o no nos corresponde, o es un asunto más del gobierno, ¿no? El que lo tiene que solucionar o el que tiene que dar una atención, pero en realidad, pues no es así, o sea, en realidad estamos viendo y viviendo tiempos en los que nos estamos percatando, pues de que justamente la situación que prevalece ahorita con todo lo que está sucediendo, tanto con el tema de contaminación del aire, con el tema de los residuos, con el tema de la biodiversidad, etcétera, tiene que ver con una cuestión de corresponsabilidad. Y bueno, pues esto obviamente va ligado con el tema de la educación, ¿no? Que seamos capaces de entender, perdón. Bueno, también dentro de este principio de acuerdo de Escazú se habla de dos principios importantes, que son el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que es esto que acabo de decir. Es decir, todos tenemos responsabilidades, pero no iguales, ¿no? Cada quien tiene en su nivel y en su capacidad, tiene diferentes niveles de responsabilidad, y eso es parte de lo que tenemos que aprender a identificar, ¿no? Y el otro principio importante es el principio precautorio, que se hace mucho énfasis en este acuerdo, porque habla justamente de cómo ante cualquier sospecha de, pues no sé, de amenaza, riesgo o
sí, de pérdida, pues sospecha de pérdida o de impacto sobre un medio ambiente o sobre un sistema, se tiene que actuar de manera preventiva, ¿no? Precautoria. Bueno, entonces este principio precautorio pues nos dice que no necesitamos tener a veces las pruebas fidedignas de que está ocurriendo un daño, ¿no? Simplemente la sospecha de que ocurra o que pueda ocurrir un efecto adverso sobre ese sistema es suficiente para aplicar este principio precautorio, ¿sí? Y bueno, pues esto aplica mucho en términos, por ejemplo, ahora de la cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Ante efectos de cambio climático. Bueno, entonces es muy importante, por supuesto, entonces promover como esta discusión acerca de los principios que conforman estos instrumentos, ¿no? Estos documentos tan importantes que nos están dando una dirección, nos están diciendo a partir de discusiones y a partir de, pues bueno, de las experiencias que se van teniendo en los diferentes países, sobre todo aquí en Latinoamérica, cómo se ha ido avanzando, ¿no? En donde nos hemos quedado rezagados. Hay otro más, que es el convenio de biodiversidad biológica, que es un convenio que firmó, que signó México, y de donde emanan justamente de este convenio los programas pues, más importantes, digamos, en México relacionados con el tema de las áreas naturales protegidas. De ahí emana este programa de trabajo, ¿no? Sobre las áreas naturales protegidas y que se ratificó de alguna manera en 2004 con el tema de la conferencia esta de Kuala Lumpur, ¿no? El análisis realizado a nivel nacional, pues a partir justamente de la creación de este sistema, ¿no? Y de la base de datos que emana justamente de la creación de este trabajo, la sistematización de mapas, etcétera, nos ha dado la posibilidad de tener un poco más de claridad en cuanto a los indicadores, ¿no? Cómo andamos con el tema de la biodiversidad, que tanto de repente pareciera que cuando se habla sobre todo de las áreas a nivel nacional, se habla de las áreas naturales protegidas, pues, pues hay muchas, ¿no? Y suena a veces la cantidad de hectáreas que se tienen en situación de conservación suenan pues mucho, ¿no? Y en realidad pues no lo son tantas si comparamos con las necesidades y con el crecimiento que están teniendo justamente las ciudades. Y si de repente a partir de datos estamos observando que pues que no nos están alcanzando o que no nos van a alcanzar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este convenio que dio lugar a estos ejercicios y cómo estos ejercicios nos han permitido ir generando como estos instrumentos de análisis y de diagnóstico y genera otra serie de datos y también pues a evolucionar hacia el establecimiento de otras categorías de zonas de conservación, ¿no? No nada más las grandes áreas a nivel nacional, sino también otros niveles, otras categorías, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vienen emanando estas clasificaciones de áreas de conservación. Entonces, comentábamos, pues a nivel de federal hay 6 tipos, 6 clasificaciones que se manejan en lo general de lo que se reconocen, digamos, en la ley como áreas naturales protegidas. Esta información es tomada de un reporte justamente de la CONABIO del 2014. Y bueno, pues lo que a mí me parece interesante de esta información, y por eso la estamos colocando aquí, es porque, bueno, aparte de las áreas, como que no mucha gente sabe cómo está este tema de la clasificación de las áreas naturales protegidas. Entonces, se habla normalmente, cuando se dice este nombre, este concepto, pues ya hay una asociación directa con el tema de las áreas federales, ¿no? Pero en realidad el nombre como de áreas naturales protegidas es un nombre genérico, ¿no? Que aplica en general a cualquier área que se está protegiendo. Nada más que aquí se hace esta clasificación y se dice, bueno, las áreas federales son de cierta naturaleza, las áreas protegidas estatales, las áreas naturales protegidas municipales
Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son otro tipo, digamos, y las unidades de manejo y aprovechamiento sustentable, que son las famosas UMAS, ¿no? Esas son como las más conocidas, ¿no? Ahí tenemos una relación de cómo andan a nivel nacional. Pero también se habla de otros sitios que a veces no se relacionan o no las relacionamos muy claramente con este tema de la conservación, no las vemos realmente como áreas de conservación, ¿no? Y por ejemplo son sitios, estos sitios por ejemplo, que así se les denomina, sitios de importancia para la conservación, son otro sistema de clasificación, las regiones terrestres prioritarias para la conservación, las regiones hidrológicas prioritarias para la conservación, los sitios prioritarios terrestres para la conservación, los sitios prioritarios acuáticos para la conservación. Entonces vienen todas estas clasificaciones, ¿no? Y lo que vemos aquí es que a nivel federal, digamos, es donde más se concentra, digamos, la mayor cantidad de superficies y de sitios establecidos con esta categoría de conservación. A nivel estatal sí hay, no es que, bueno, nosotros desgraciadamente como Baja California no pintamos en las estatales, bueno, al menos en este reporte del 2014 no aparecemos todavía, hay por ahí una lista de áreas que sí están ya identificadas como potenciales para declararse como áreas estatales, que no han sido todavía desarrolladas. Y a nivel municipal, pues igual aquí en este reporte no aparecemos, ¿no? Baja California, digo, no aparece Baja California, perdón, no aparece el estado, ¿no? Y no aparece el municipio tampoco con esta clasificación de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces está el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, pero no está Tijuana, ¿no? Y bueno, dentro de lo que son los municipios, pues Tijuana ahorita es el único que tiene definiciones de carácter municipal, áreas de conservación de carácter municipal, ¿no? Independientemente del nombre que se les pueda dar, ¿no? Porque son áreas naturales protegidas de carácter municipal. Y en la ley, bueno, ya no se les llama así, pero en la ley se les denominaba también áreas especiales de conservación. Ahorita ya no tienen ese nombre, ¿no? Bueno, junto con entonces, esta clasificación que viene bajando así, ¿no? En escalerita, les quiero platicar un poquito del tema de los instrumentos que hacen justamente eco de estas clasificaciones. Uno de estos instrumentos es el programa de ordenamiento ecológico local, ¿no? En este caso del municipio de Tijuana, que pues valga la redundancia, también creo que, bueno, me parece que Mexicali creo que sí tiene programa de ordenamiento ecológico, no estoy segura, pero hay muy pocos municipios que tienen programas, digo, al menos en el estado, tienen programas de ordenamiento ecológico. Y este documento, que básicamente es un ejercicio de planeación de primer nivel, y eso quiere decir que son los primeros instrumentos que se tienen que hacer para ordenar los territorios, ¿no? A partir del reconocimiento de los valores de sus recursos naturales, ¿no? De lo que es la parte física, ¿no? De los recursos de agua, de los recursos biológicos, etcétera. Se hace esta identificación de unidades de gestión ambiental y también junto, claro, con las actividades, ¿no? Entonces, básicamente, el programa de ordenamiento ecológico local de Tijuana reconoce también 6 tipos de designación territorial, que pues ya son más o menos las mismas que ya leímos, que ya revisamos para que se manejan también a nivel, digamos, federal. Aquí también se manejan los sitios de atención prioritaria, las terrestres prioritarias, las áreas de restauración, en fin, ¿no? Aquí se identifican todas estos espacios prioritarios acuáticos epicontinentales. Y hay una serie de mapas en el programa que pues las ubican, ¿no? Con la información que se trabaja a nivel de sistemas de información geográfica y la información de INEGI a ciertas escalas, se genera un mapeo de todo esto. Yo el que les estoy mostrando aquí es un mapa ya de la síntesis que resulta de las unidades de gestión ambiental. Ahí podemos ver las definiciones de las unidades y sus números, ¿no? Valga comentar que en Tijuana no existen categorías de UMAS designadas, ¿no? Que es una de las categorías
a pesar de que sí hay posibilidades de tenerlas, pero no existen formalmente designadas. Bueno, tenemos otros dos mapas que emanan también de este mismo instrumento. El del lado superior izquierdo es un mapa de conflictos sectoriales identificados durante los ejercicios de talleres, de los talleres de caracterización, en donde básicamente lo que me interesa resaltar, se hacen estos ejercicios de talleres y se identifican con la participación de los diferentes sectores, el sector agrícola, el sector urbano, el sector industrial, etcétera, social, etcétera. Se hace una revisión acerca de dónde se ubican los principales conflictos en el territorio. Y lo que vemos ahí, pues es un mapeo con colores de dónde se localizaron estos mapeos, ¿no? En el lado derecho inferior está un mapa que es el mapa del índice de aptitud del sector ecológico ambiental. Y en este mapa se ven representados, bueno, a partir de estas unidades de manejo que comentábamos, con diferentes tonalidades, ¿no? Entre más alto el índice de aptitud ecológica, pues es más fuerte el tono, ¿no? Y lo que vemos aquí entre estos dos mapas es que hay de repente hay si sobreponemos estas imágenes, pues vamos a identificar muy claramente los sitios donde se están dando conflictos ya activos en relación al uso, ¿no? Al uso que se le quiere dar a estos espacios. Entonces ahí vemos, por ejemplo, territorios como por ejemplo, que está en rojo y en anaranjado, ¿no? Que corresponden al Cerro San Isidro, y acá en el mapa de aptitud ecológico-ambiental, pues están con uno de los niveles más altos, ¿no? Entonces podemos encontrar como estos conflictos ya de entrada, que es parte del trabajo que hace este documento. También ahí en este documento se resalta sobre el tema de las zonas o de los sistemas más vulnerables, ¿no? Como puede ser el tema de los sistemas riparios, que están reconocidos también a nivel municipal en este documento, y bueno, pues que son de los ambientes más frágiles que tendríamos que estar atendiendo o revisando para proteger, ¿no? Y los esfuerzos de conservación, vamos a ver que finalmente se dan de manera como aislada, ¿no? Cuando no tenemos este tipo de instrumentos, podemos, pues por intuición, casi, poder establecer algunos de esos espacios, pero no van a responder de manera, digamos, integral a una serie de servicios y de funciones que estos espacios tienen, ¿no? Si los vemos de manera aislada, pues va a ser más complicado que entendamos como esta función que tienen estos espacios en la ciudad y cómo influyen en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, este es un mapa del programa de desarrollo del Centro de Población de Tijuana. Es el mapa de conservación, de espacios de conservación, que en ese entonces ya mencionaba yo que se les denominaba en la ley áreas especiales de conservación, por eso tiene este nombre. Este es el mapa del programa que está ahorita vigente, que es del 2010-2030. Y bueno, lo que tenemos en este mapa es una representación hago la aclaración, previa al programa de ordenamiento, entonces antes del programa de ordenamiento. Pero aún con esto, en el ejercicio de mapeo de estos espacios se reconocen a través de las aptitudes físicas los espacios que tienen restricción de uso urbano, ¿no? Entonces aparecen todas estas manchas de color verde que pintamos aquí. Y les voy a decir que, bueno, dentro de toda esta gama de espacios que comentábamos, a veces se ven como dispersos, separados, diluidos en el territorio, hay dos que ya cuentan con una declaratoria. Entonces, la importancia de que en un instrumento como es el Programa de Desarrollo Urbano se reconozcan estos espacios es clave, porque, bueno, aparte de que forma parte integral de la estrategia de desarrollo, de la planeación, ¿no? Que se está, como dice este principio que leímos, integrando de manera amplia, digamos, al ejercicio de la planeación. Entonces se reconocen estos espacios, dos de los sitios que ya después de que se reconocen en la Carta Urbana, se generan otros niveles
más finos de instrumentos, que son las declaratorias. Sauces, que está para acá, para la zona de playas de Tijuana, es la primera zona, digamos, con la declaratoria de conservación municipal. Es un área de una cañada que se declaró, y el del Cerro Colorado, que también ya tiene una declaratoria, ¿no? Los siguientes, que son estos que están encerrados, que ya cuentan también con una instrucción de que se designe, ¿no? Por Cabildo, en el 2008, se giró una instrucción para que estos espacios se reconocieran como áreas de conservación. Y bueno, se ha estado trabajando a lo largo del tiempo en la generación de insumos, ¿no? De estudios y de bases técnicas para justificar la designación de estos espacios como áreas de utilidad pública en la política de conservación para diferentes propósitos, ¿no? Y uno de ellos es el Alamar, y el otro es el Cerro San Isidro Ajolojol. Sin embargo, hay otros, ¿no? Otros que también tienen como una gran relevancia: el corredor Tecate-Alamar, que es todo un corredor, ¿no? Y aquí lo podemos ver de manera lineal, pero si viéramos la contraparte en Estados Unidos, pues vemos ahí que hay todo un sistema que integra esa parte montañosa, ¿no? Y está también por el lado de la costa el arroyo San Antonio, que es también un arroyo pues muy abandonado, muy olvidado, muy ignorado, pero es un arroyo importante que lleva flujo de agua. Y la zona de la presa, pues que es un cuerpo, aunque sea artificializado, pues bueno, ya creó ahí todo un sistema natural importante y una conexión valiosa con todo lo que viene siendo la zona de Valle de las Palmas y la zona de Cueros de Venado, que además son zonas que son importantes desde el punto de vista de los servicios que ofrecen, ¿no? Bueno, aquí el recuadro que viene del lado izquierdo, que hace mención de las categorías de áreas naturales municipales, pues que se están reconocidos en estos documentos. Nada más como mención, pues no aparecemos, ¿no? O sea, de repente, ya lo había comentado, pero de repente, por ejemplo, aparecen categorías o nombres distintos a los que de repente podemos encontrar tal cual definidos en la ley, ¿no? Por ejemplo, hablan del parque municipal, el parque municipal de recreación popular, ¿no? Un parque municipal de reserva potencial, el parque urbano, las zonas de preservación ecológica, en fin, lo puse nada más a manera de ejemplo, como para que veamos que la categorización de estos espacios puede ser muy diversa, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza del mismo espacio, dónde se sitúan, qué es lo que tienen, y sobre todo la función que tienen respecto a la posición geográfica que ocupan y su relación con otros elementos importantes, como puede ser el agua, ¿no? Es importante por eso, en ese orden de ideas, pues poder establecer esta diferenciación, ¿no? Bueno, esta es una tablita nada más rápida que hice como para tratar de pensar un poquito, hablando ya de todo este contexto del que hablamos, de lo que son las metas, ¿no? De desarrollo, de los objetivos de desarrollo sustentable y la Agenda 2030. Entonces, en estos documentos que fueron, insisto, parteaguas, nos están marcando pues diferentes metas a cumplir en diferentes escenarios de tiempo, que obviamente yo las estoy ahorita colocando algunas, no todas, pero algunas que me parecieron relevantes sobre la materia de la que hablamos hoy, porque lo que nos están reflejando es justamente que estamos pues atrasados, ¿no? O sea, estamos dejando en el tintero una serie de tareas, una serie de metas que en su momento fueron validadas, que fueron asumidas como compromiso por los países, y que de repente, bueno, pues aquí la intención de esto es poderlas apreciar, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 tenemos el tema de promover la conservación y el uso sustentable de los recursos, de los ecosistemas, terrestres y de agua dulce, ¿no? Los bosques riparios, los humedales, las montañas, las zonas áridas, en fin, eso es lo que la redacción que trae justamente esta definición de los principios, ¿no? Y de las metas y de los objetivos. Pero en la parte de abajo viene como, ¿qué falta, no? ¿Qué falta y hacia dónde se están dirigiendo muchas de estas acciones que todavía no hemos logrado concretar? Entonces, por ejemplo, habla de que para poder llegar a hacerlo de arriba, pues tenemos que mejorar
Los marcos legales para otorgar seguridad jurídica y promover la conservación privada. El tema de la conservación privada, pues como comentábamos a lo largo de la plática, es un tema que también en Tijuana está ausente. Esa categoría de áreas privadas de conservación no ha logrado todavía consolidarse en Tijuana. Ya hay sectores privados, propietarios de tierra que están interesados en excursionar en esta temática, pero todavía no lo logramos. Entonces, en parte no se ha logrado porque no tenemos como esta parte del respaldo jurídico, ¿no?, que se ocupa. La parte de la difusión para la implementación de estas diferentes esquemas, como pueden ser, por ejemplo, las servidumbres ecológicas, ¿no?, o el pago de servicios ambientales, pues esta discusión y esta incorporación o implementación de herramientas tampoco hemos logrado de alguna manera ya pues abarcarlas, ¿no?, en su totalidad. Hay algunas, en Tijuana se ha incursionado un poquito en algunos, está este tema de la transferencia de derechos, hay ya incorporadas el tema de las servidumbres, pero hay muchos más esquemas que no nada más son definiciones, ¿no?, o nombres que se les dan, sino son mecanismos que fungen para aterrizar esta parte, por ejemplo, del financiamiento y que se conviertan como instrumentos de mercado, ¿no? Los famosos mercados verdes. Implementar los sistemas por ejemplo, de las figuras legales como los contratos, los usufructos, ¿no?, los comodatos, los fideicomisos, todos esos son figuras que ya están en la legislación, tanto federal como estatal, pero que nosotros en la escala de local no, todavía son temas que nos falta desarrollar, ¿no? Y bueno, no voy a leer tal cual todos, esta presentación se va a quedar para que la puedan revisar, simplemente es la lógica de la composición que tiene, y bueno, pues obviamente ahí van a ver que para el 2021 a 25, por ejemplo, pues vienen como todas estas cosas que se están ahorita retomando en instrumentos de otros sectores, como puede ser el sector del desarrollo urbano, ¿no? En estas otras instancias de desarrollo urbano o desarrollo de viviendas se está hablando de adoptar el enfoque sistémico en las estrategias de desarrollo urbano, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues, o sea, ¿cómo se va a lograr ese planteamiento, ese objetivo? Entonces, por supuesto que tiene que haber un trabajo detrás de este enunciado que busque la cuestión de generar normatividades que incorporen el tema de los incentivos, ¿no?, o las definiciones normativas para que se den estas figuras de conservación privada y que estos áreas de conservación privada sirvan también de elementos de soporte a estas partes que ahora se discuten mucho como el tema de la resiliencia urbana, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como muchas áreas de oportunidad que están ahí, que ya en otros países, por supuesto, que ya se están utilizando. Algunos países nos llevan mucha ventaja en la aplicación de estas cosas. Y bueno, el tema también de los indicadores, ¿no?, que permitan generar o medir estos progresos, que tampoco es un tema que hayamos avanzado demasiado, ¿no? Tampoco tenemos en la escala municipal un sistema de información ambiental que nos esté diciendo cómo está el estatus de estos recursos y a partir de eso se puedan adoptar medidas, ¿no?, congruentes con eso. Entonces, bueno, en el 2030 pues hay como otras metas muy ambiciosas, como este tema de restaurar suelos degradados. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de los espacios prioritarios de conservación o de biodiversidad, ¿no?, sino ya estamos hablando de otro nivel de degradación que también exigen, o sea, no nada más, aquí estamos hablando ahorita en este momento de conservar lo que tenemos, todavía con vegetación, todavía con algo de biodiversidad, pero ya en otros momentos, digamos, en otros escenarios, nos vamos a enfrentar a la necesidad de rehabilitar espacios que ya han perdido todo, ¿no? Que ya estamos hablando de rehabilitar no nada más la vegetación, sino el suelo mismo, que ya está totalmente desertificado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una tablita que nos va a ayudar a ubicar un poquito esa situación de las metas, ¿no? Bueno, ahora me voy a tratar de sustraer un poco de estas escalas más grandes, ¿no? Aunque estamos hablando de la ciudad, del municipio,
sustraerme un poquito de esa escala para irme a un poquito ya a una escala más localizada, más específica, más local, no más barrial, por decirlo de alguna manera. Y en esta parte es justamente donde cobra relevancia nuevamente el tema de la participación de la sociedad civil o de las organizaciones de la sociedad civil, organizada o no, pero cobra amplia relevancia, ¿no? Y justamente en el contexto de lo que ahora se está empujando desde la federación para que incorporemos unas visiones más cercanas a lo humano, más cercanas a las necesidades de la gente, más cercanas a las escalas de barrio. Entonces estamos lanzando como una serie de ejercicios que son de interés para desarrollar esquemas que permitan justamente hacer todo esto que ya leímos con anterioridad, ¿no? Que estamos diciendo que tenemos pendiente y que tenemos pendiente. Pues bueno, aquí nada más les quiero platicar así brevemente un ejemplo. Tenemos acá un mapa muy bonito que hicieron nuestros socios colaboradores. Tenemos en el mapa, del lado más pegado hacia la costa, la Cañada de los Sauces, de las que ya hablamos hace un momento, como el primer sitio de conservación del municipio de Tijuana. Y en este espacio tenemos una muestra, digamos, de un trabajo que se está haciendo de colaboración interinstitucional con grupos de la sociedad civil, con habitantes directos de la comunidad que se están sumando en una figura, en un consejo, que transitan todos hacia la construcción de un modelo diferente de trabajo, ¿no? Enfocados todos sobre un objetivo común, que es en este caso, pues, el desarrollo de un parque, ¿no? Un parque de conservación, un parque público, que básicamente por su conexión que tiene con el estuario, de este lado de acá de la frontera está la línea roja, que se alcanza a ver en la imagen, y de aquel lado está el estuario, el famoso estuario internacional del río Tijuana, que también se ve en esta otra imagen que está del lado derecho. Ese es el estuario, y que mucha gente no ubica, ¿no? O sea, no sabe incluso que tenemos un humedal de ese tamaño aquí pegadito en la frontera, que no está propiamente en México, pero sí lo está, porque son estas visiones justamente integradas de cuenca de las que estamos hablando, ¿no? Y cómo hay que entonces educar para entender que el territorio, el estuario, es un espacio compartido, es un bien compartido, aunque tenga una división administrativa artificializada que es la frontera, existe una conexión, existe una serie de corredores, ¿no? Biológicos transfronterizos, de ahí la palabra de la selección del nombre del programa. Y bueno, tenemos en este proyecto de los sauces que está caminando, se han hecho varios ejercicios. El planteamiento de este trabajo va orientado a generar un modelo de educación, justamente de intervención, de participación, en donde se crean espacios ad hoc, hechos con tecnologías o ecotecnologías, para ser coherente con estos mismos objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de sustentabilidad en la edificación, pues siempre se está hablando de los elementos verdes, ¿no? De los muros verdes, de los techos verdes, del aprovechamiento de energía, todo eso se está hablando, pero a veces pocas oportunidades tenemos de ver ejercicios reales ya construidos que tengan una función, en este caso es un equipamiento, que tengan una función dada y que estén construidos totalmente con estas tecnologías, ¿no? Eso permite no solamente pues hacer un discurso en la cuestión de la educación, sino que la persona que accede a estos modelos pueda vivir, ¿no? Pueda sentir, pueda sentarse, pueda tener un convivio, pueda tener una clase en uno de estos espacios y tocar en los muros y pueda ver directamente, igual que los baños secos, ¿no? Por ejemplo, que a veces hay muchos mitos sobre eso. Entonces, bueno, la educación es entonces una función directa, no nada más es un discurso o una cuestión teórica, sino va de la mano con una cuestión más práctica, ¿no? Y el papel entonces que tiene este espacio dentro de un contexto más amplio que podría ser la cuenca, las cuencas que están, la cuenca de los Laureles, la cuenca del Matadero que se ven en esta imagen,
pues tiene vinculación justamente con este ejercicio de educación ambiental, con otros espacios que se pueden desarrollar en otras cuencas que tienen problemáticas similares. Entonces, se hace el ejercicio, se hace el modelo, se hace el sistema de colaboración, de el consejo, donde se discuten todas estas cosas y se experimenta y el proceso mismo de toma de decisiones. Y después, con este ejercicio ya hecho, se puede trasladar a otros espacios que tienen similar problemática. Entonces, ya en el caso de los Laureles, ya hay otros varios puntos que se han venido, los Laureles es un espacio muy especial en términos de que ha sido un espacio, una especie de laboratorio, donde se ha dado una colaboración binacional muy, muy significativa, yo creo que única, al menos en Tijuana, ¿no? Al menos en Tijuana es un espacio muy, muy especial. Y bueno, ahí han coincidido por muchos años muchísimos trabajos de investigación, de análisis, de participación, etcétera, que han dado lugar a que se genere o se geste una serie de propuestas muy interesantes, ¿no? Algunas de estas propuestas que se están vinculando, en todas se apoyan unas a otras, es un proyecto de un parque que se está construyendo sobre una zona de riesgo, una zona de deslizamiento que en Tijuana desafortunadamente existen muchas, y otro espacio que está ubicado ahí en el Cañón de los Alacranes, que es una escuela, un modelo de escuela de aprendizaje eh, de oficios, ¿no? Carpinterías, etcétera. ¿Eso como para qué? Pues es que de repente es lo que tenemos que aprender a ver es que no separemos las cosas, sino que hagamos procesos integrados. Si hablamos de medio ambiente, hablamos de procesos humanos vinculados a esos procesos de degradación, que si no se resuelven, pues difícilmente vamos a poder resolver lo segundo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo más o menos muy sintéticamente, se los platico, también hay más información en los sitios donde pueden acceder a consultar de esto, qué es lo que está pasando con estos proyectos. Son proyectos que todavía están caminando, que se están construyendo, que se están haciendo, y donde participan grupos muy amplios pues, de educadores, de sociólogos, de estudiantes, ¿no? Los voluntarios, que son magníficos a veces con todo su energía, ¿no? Y que le pone. Entonces se hace un ejercicio realmente muy transversal, muy, muy interesante, ¿no? Pues muy integral, diría yo. Bueno, viene esta parte ya de las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden implementar? Y bueno, aunque ya hablamos un poquito de estos proyectos como locales, son ejemplos de algunos en los días que vienen con motivo de celebración de otros festejos que se van a dar. Se van a venir hablando de otros proyectos y de otros ejercicios, ¿no? Que nos van a ampliar un poquito más la visión de los trabajos que hace Proyecto Fronterizo, pero en particular estas estrategias de las que hemos estado son parte de eso mismo. Y aquí hablamos de que, bueno, en general, si podemos hablar de componentes que coincidan dentro de estas estrategias, pues podemos hablar del tema de involucrar a las personas, ¿no? O sea, una manera de abordar estas estrategias, un componente que debemos procurar que se observe en todas estas estrategias es el involucrar a las personas, ¿no? En esta parte de la conservación de espacios, creando también esta cultura de la conservación, pues no es una cuestión estrictamente ética, bueno, es ética, pero no es una cuestión meramente romántica, ¿no? Sino es práctica, es funcional, está ligada con una serie de valores humanos también, ¿no? Con valores económicos incluso. Bueno, también esta parte de crear un sentido de orgullo en las personas, ¿no? O sea, yo creo que cuando las comunidades o las personas se identifican en esos quehaceres, esta habilidad de poder cambiar cosas, ¿no? No pensar que depende de otros, de terceros, cambiar las cosas, sino de que yo con mi esfuerzo, con mis recursos propios puedo hacer algún cambio,
se crea un sentido de pertenencia y de orgullo, ¿no? Por aquello que se modificó, que se cambió. Y bueno, eso genera también, se apela a través de eso al interés propio, ¿no? Al orgullo de sentirse parte de una comunidad, parte de un proceso, ¿no? De transformación. Eh, bueno, pues otra de las estrategias es tratar de buscar pues nuevas soluciones que comentábamos ya un poquito anteriormente con esta cuestión de soluciones rentables, ¿no? O sea, a veces pensamos que no, pues es que no se puede hacer nada porque no tenemos recursos, porque todo el mundo está compitiendo por los fondos y los fondos casi vienen de los mismos lugares, entonces son tantas las necesidades que a veces uno se abruma con eso, pero creo que aquí lo interesante es que se puedan buscar como estas soluciones más inteligentes, digamos, estas colaboraciones entre sectores y entre organizaciones para que se puedan realizar pues estas iniciativas, ¿no? También la parte de los incentivos, que a veces no está de la mano propiamente de las organizaciones, más bien a veces corresponde pues al Estado, al gobierno, establecer algunos de estos incentivos para que a diferentes escalas se puedan mover, ¿no? Estos recursos y se puedan mover, y me refiero a recursos no nada más al recurso económico, sino también a los recursos pues humanos, ¿no? Físicos que existen en una comunidad y que pueden contribuir a transformar significativo una zona. También esta parte ¿cómo se llama? De entender que a veces un ambiente natural, un espacio natural que permanece, digamos, pues no inalterado, pero sí al menos sin usar, es, no es un espacio inútil, ¿no? O vacío ahí que no sirve para nada. Es un espacio que le está aportando a la economía, le está aportando a un bienestar, ¿no? Simplemente el hecho de que podamos asimilar esta idea de que todo lo que los servicios ambientales nos podrían costar en términos de que si nosotros tuviéramos que aprovisionar esos servicios, pues nos daríamos cuenta del gran impacto que tienen estos espacios, ¿no? Estos espacios naturales. Entonces hay que asociar este valor también económico a estos espacios, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, si me preguntan o nos preguntamos qué tipo de acciones, aparte de lo que ya comentamos, pueden venir de las comunidades, pues así de manera así muy sencillita, muy rápida, podemos hablar de identificar primero que nada estas actividades de educación ambiental, ¿no? Es decir, siempre que queremos incidir en un espacio, tendríamos que pensar en la necesidad de educar, ¿no? O reeducar pues al sector de población que se encuentre, ya sean por adultos, mayores, o jóvenes, o lo que sea, o niños, o sea, en toda la diversidad de escalas de edades, se debe de promover esta parte de la educación. Identificar esa necesidad pues, va a ayudarnos bastante, ¿no? En el proceso. Sorry por eso, pero ocurrió ahí por un accidente. En fin. Bueno, otro de los aspectos es impulsar esquemas de colaboración con los propietarios de la tierra, ¿no? El sector privado y el gobierno. Esto es muy importante y son cosas que también nosotros como organizaciones de la sociedad civil podemos impulsar. Es decir, a veces el gobierno, en todas las organizaciones de gobierno tienen demasiadas tareas, están más enfocados a resolver problemas del diario. Entonces, esta parte de gestionar cosas, de promover esquemas, pues a veces no alcanza, ¿no? Ni el recurso humano, ni el recurso, ni el tiempo tampoco. Entonces, ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un rol muy importante porque pueden hacer esta labor. Y eso ha sido una de las cosas que Proyecto Fronterizo ha realizado a lo largo de estos años, ¿no? Ha trabajado mucho con acercarse a diferentes sectores y poder hablarles desde actividades que ellos pueden adoptar de educación, ¿no? Hacia esos grupos desfavorecidos que no tienen como más acceso a estas situaciones de educación, pero también hacia esquemas ya más concretos de financiamiento, por ejemplo, ¿no?
y que a veces incluso son parte de la función social que también se espera que tengan las empresas, ¿no? También hablamos de promover pues la reproducción y el uso, ¿no?, de las especies de plantas nativas, ¿no? O sea que de repente hablamos mucho de la conservación, de la biodiversidad y pues sí, pero le estamos también, pues estamos alterando esos espacios, estamos tumbando con los proyectos que se hacen de vialidades, de viviendas, de industrias, de todo, se están arrasando los espacios que tienen eh, especies todavía de plantas, ¿no? De plantas nativas, de plantas de aquí de la región. Y no tenemos como, bueno, están los instrumentos, por supuesto, de impacto ambiental, pero creo que tenemos que ir más allá de esos instrumentos que de repente nada más establecen como una lista así de medidas de mitigación, pero que tampoco nos están ofreciendo unos mecanismos muy claros como para supervisar si se aplicaron o no esas medidas, qué evolución hubo en el tiempo, si hubo un replanteamiento de unas especies de un lugar a otro, sí, pues saber con el tiempo qué pasó, nada de esa información se tiene como muy disponible. Entonces, creo que a nivel del trabajo que hacen las organizaciones, sí pueden empezar a promover, insisto, el uso, por un lado, en lugar de estar utilizando plantas que traemos de otros estados, de otros lugares, que vienen aclimatadas a otras condiciones, pues podríamos tratar de promover el uso de especies de aquí de la localidad, que nos pueden dar oportunidad también a que más gente se dedique a producirlas, ¿no? Ya ahorita ya hay más grupos que ya se dedican a su germinación y a su producción en viveros. Hasta hace unos años, hasta hace unos 15 años, pues no había, ¿no? Todavía ninguna. Entonces, bueno, parte de esa función la pueden realizar las organizaciones de la sociedad civil. También el fortalecer el trabajo, el manejo y la protección de las reservas que no están protegidas en un momento dado ahorita, como mencionábamos con el mapa, en el mapa que vimos del centro de población se identifican áreas que no están protegidas. Y la intención es entonces empezar a trabajar con promover esta designación. A través de cómo, bueno, pues empiezan a promover justamente estos esquemas de generación de declaratorias y de una serie de instrumentos que nos van a ayudar a promover esta designación de nuevos espacios, ¿no? Y por último, pues el promover ejercicios de investigación y generación de datos que amplíen las capacidades y gestión de las comunidades para proteger los corredores naturales, ¿no? Como esto que mencionábamos ahí en la subcuenca de los Laureles, que tenemos estos corredores, o en la misma zona de todas estas cañadas que vinculan, ¿no? Que se forman estos corredores con los ríos. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que queríamos platicar. No sé, esperemos que les haya resultado interesante, que les haya aportado información la plática. Y bueno, pues nada más recordarles que el trabajo que hace el proyecto fronterizo se apoya mucho en el trabajo, en la participación de todos, en la colaboración voluntaria que se aporta a esta organización, que es muy, muy importante, muy valiosa, y pues también de la donación, ¿no? De los aportes que nos puedan ofrecer de formas muy generosas, algunas muy, muy valiosas, de todos los aportes que nos ofrecen, bien sea monetarios o en mano de obra, ¿no? En apoyo físico, pues es muy valioso para nosotros. Entonces, pues hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Y pues cualquier pregunta o duda que surja alrededor de este tema, pues estamos a la orden ahí en Proyecto Fronterizo, con todo gusto podemos contestar. Wow, Delia, de verdad estuvo increíble, o sea, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento, de verdad es que pues fue muy ilustrativo y creo que no solo yo, sino todos los que nos están viendo hemos aprendido bastante de eso y a mí en lo personal me gustó mucho cómo fuiste a diferentes escalas, entonces hablamos de escalas más grandes y luego de escalas más chicas, entonces eso siento que estuvo muy, muy bien. Ya andamos un poquito cortos de tiempo, entonces solamente vamos a contestar 2 preguntas del público. Pero si tienen más preguntas, o sea, pueden ponerlas como comentarios y no se preocupen, nosotros las vamos a ir
las podemos ir contestando después. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, y que te quería hacer, es, sí lo mencionaste, pero me gustaría que lo mencionaras un poquito más en detalle, es ¿qué requisitos debe tener un espacio para poder ser considerado como área protegida o para aplicar como área protegida? Esto puede ser a escala municipal, estatal o federal, pero ¿cuáles son los requisitos básicos para que un área pueda clasificar? O sea, y eso es para las personas que tal vez conocen algún parque o conocen algún área natural, etcétera, que aún no ha sido invadida o construida o urbanizada y quieren protegerla. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, yo desde la óptica de lo que vimos el día de hoy, de la política urbana, ¿no? Desde la óptica de los instrumentos, lo primero que tenemos que tratar, por lo menos de utilizar, es estos instrumentos. Es decir, si tenemos un programa de ordenamiento, el trabajo del programa de ordenamiento es identificarnos, ayudarnos a identificar dónde están esos puntos de necesidades, ¿no? De conservación, dónde están esas áreas de conservación. Y ahí todas esas categorías que ya revisamos. Entonces, si tú estás interesado en promover una designación, lo primero que tienes que hacer es revisar si están representados en estos instrumentos, ¿no? Tanto en el programa de ordenamiento ecológico como en el programa de desarrollo del centro de población, en estos mapas, ¿no? Si aparece, porque aquí hay que tomar en cuenta nada más esta cuestión de las escalas, que pues a veces queremos ver como el cuadrito ¿no? de mi casa ahí pintado, y no se puede porque la escala no lo permite. Entonces, pero bueno, en esas escalas, si no aparece ese espacio, lo que yo sugeriría es justamente a través de promover estas vinculaciones, ¿no? Si ese espacio, por ejemplo, es un área privada, tú de repente ves ahí un cerrito chiquito, pero que tiene, no sé, una comunidad muy importante de cactáceas, que aquí en Tijuana las hay, ¿no? Una comunidad muy importante de cactáceas, o tiene ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Una laguna vernal, por decir algo, que nada más cierto periodo de tiempo tiene agua y tiene asociado una serie de especies, y nadie sabe de eso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo quiero conservarla, entonces ya vas y verificas en estos instrumentos, te das cuenta que no aparece porque la escala no le aplica, es muy pequeña, lo que sea. Entonces se promueve pues una investigación de a quién le pertenece ese espacio, ¿no? Si es un espacio privado, si está en un arroyo, a lo mejor es una zona federal. Entonces, dependiendo de dónde se sitúe desde el punto de vista de gestión de la tenencia, pues hay como diferentes caminos, ¿no? Pero siempre lo fundamental en toda designación de área de conservación va a ser el reconocimiento de la justificación de esa necesidad de conservación, y eso va a estar ligado, por supuesto, con la necesidad del diagnóstico, ¿no? De diagnosticar los recursos que existen en ese espacio y que requieren de protección, ¿no? Llámese una especie de flora o de fauna, o llámese un recurso hídrico, ¿no? O un recurso de otra naturaleza que está enlistado en estas categorías que ya vimos. Muchísimas gracias. Bueno, y pasamos a nuestra segunda y última pregunta. Y esta de nuevo, también sí la mencionaste, pero pues me gustaría que entraras un poquito más a detalle, y es ¿qué podemos hacer por las áreas naturales, pero desde un punto de vista de una persona que no trabaja con una organización civil, no tiene que ver con el gobierno, etcétera? Es una persona que tal vez ahorita encontró nuestro webinar, está aprendiendo de las áreas naturales por primera vez y quiere hacer algo. Entonces, ¿qué podemos hacer como un ciudadano que ya mencioné no está involucrado con ninguna organización ya, que se quiere involucrar por estas áreas de conservación para protegerlas, etcétera? Los últimos puntos que mencionamos en la presentación van un poco encaminados a esa pregunta, ¿no? En el sentido de que si tú eres un ciudadano común y de repente tienes no sé, cerca de tu comunidad existe un arroyo o una cañada que a ti te interesaría conservar, porque no es apta para otra cosa, pero pues te da sombra o tienes cierto tipo de plantas ahí que se ven bonitas, te mejora la imagen urbana, no sé. Y lo primero que tienes que hacer es tratar de organizarte con tu colonia, con tu comunidad, ¿no? Para tratar justamente de identificar, pues, si está en el gusto o en el interés de todos, trabajar en conjunto por conservar ese espacio. Y bueno, pues esta parte que comentábamos de la educación es importante, ¿no? O sea, si a ti te interesa, pero a 50 gentes de tu colonia no le interesa, pues lo primero que tienes que hacer es empezar por reeducar, ¿no? Por informar, por aportar lo que nadie se ha preocupado por aportarle,
pues preocúpate tú, ¿no? O sea, tú ve, búscate información, en los centros de gobierno hay, en los institutos de planeación también a veces hay, en fin, búscate información que te pueda aportar a ti una determinación más clara de por qué es importante conservar eso y luego trabaja con tu comunidad para que te apoyen. Y pues una tercera cosa que yo diría es que si no tienes una idea de por dónde empezar, pues te acerques con las personas que te pueden ayudar, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que, bueno, no solamente Proyecto Fronterizo, hay muchas organizaciones que están trabajando en pro de conservar, ¿no? Hay diferentes, están organizaciones que trabajan por nada más en el campo de la conservación de tierras privadas, por ejemplo, ¿no? En fin, y a diferentes escalas también. Entonces, si tú eres una persona común y corriente y quieres hacer algo y no tienes una menor idea ni tienes amigos en tu colonia ni nada, y no tienes la menor idea cómo empezar, pues búscate una organización, ¿no? Como Proyecto Fronterizo, para que te pueda decir por dónde te puedes ir, ¿no? O te puedes sumar de voluntario y puedes hacer pues mucho por tu comunidad, ¿no? Sí, Sería como unas primeras ideas. sí, sí, sí. No, no, sí, muchísimas gracias. Y nada más para agregar, a mí me gustaría extenderles la invitación a todos los que nos están viendo. Como ya mencionamos, Proyecto Fronterizo está trabajando ahorita con el Parque de los Sauces, que es una de las 2 áreas protegidas aquí en el municipio de Tijuana. Entonces, todavía no está abierto al público, pero estamos trabajando muy duro para que pueda estar abierto lo más pronto posible. Entonces, pero si ustedes quieren trabajar y quieren apoyar, necesitamos mucha ayuda, la verdad. Todavía faltan algunas cosas para poder abrirlo. Entonces, si tú quieres apoyar a un área, nosotros te puedes poner en contacto con nosotros, ya sea en forma de un donativo económico, que sí necesitamos mucho apoyo, o con tus manos y tu tiempo. También aceptamos voluntarios para que vayan y nos ayuden con el Parque de los Sauces. Entonces, si te interesa esto, puedes contactarte con nosotros. Ahorita estamos muy activos en Facebook y en Instagram, entonces nos puedes mandar un mensaje a cualquiera de esas 2 redes. En Facebook estamos, bueno, como Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, que es por donde estamos transmitiendo este en vivo, y en Instagram estamos como Proyecto Fronterizo. Nuestra página web está en remodelación, entonces pronto la vamos a tener ya habilitada para que también se puedan poner en contacto con nosotros por ahí, pero por mientras les recomendamos mucho que se pongan en contacto por medio de nuestras redes sociales. Y pues los invito a seguirnos porque hemos estado publicando muchas cosas acerca de las áreas de protección. Y durante todo el mes de julio en Proyecto Fronterizo estuvimos enfocados en el julio sin plásticos, pero ahorita en agosto queremos retomar de nuevo esto de las áreas protegidas y las áreas de conservación porque creemos que es un tema súper importante. Entonces va a venir un evento muy grande, muy pronto, donde hablemos con aún más invitados y más a detalle acerca de las áreas de conservación. Entonces, por eso les recomiendo que nos sigan para que estén al tanto de estos próximos eventos. Y pues eso es todo. De nuevo, muchísimas gracias, Delia, por ser la invitada. Pues ustedes, Y, ahí pues, están. ajá. Y muchas gracias a todos ustedes que nos vieron. Nos vemos pronto. Gracias, bye.